¿Qué es un podcast y qué beneficios puede aportar a una empresa? Dos preguntas muy gruesas para empezar. Empecemos por la primera. Bien. Bueno, ¿qué es un podcast? Pues básicamente un podcast aquí cada uno lo define de forma diferente, pero yo siempre digo que es un archivo en audio que está colgado en internet disponible para escuchar, ¿no? Y normalmente ese archivo en audio está almacenado en un feed RSS, que no deja de ser una URL donde está toda la información y todos los audios de tu podcast, con lo cual tu podcast se puede escuchar en todos los reproductores. Esta es la primera. Bien, ¿y los beneficios? Pues principalmente para una empresa los beneficios son varios. Inicialmente, siempre cuando preguntas, oye, ¿tú qué crees que te puede aportar un podcast? ¿No? Muchas empresas responden, oye, oyentes, ¿no? Potenciales clientes que me escuchen. Y evidentemente este es el primer beneficio que te puede aportar. Potenciales clientes que te escuchen, conozcan tu empresa y a partir de ahí puedan contratar tus servicios o tus productos. Pero va mucho más allá, ¿no? Cuando una empresa tiene un podcast, y yo lo hablo con muchas empresas que lo tienen, siempre te dicen que van descubriendo nuevos beneficios a medida que van haciendo el podcast. El primero es que se pueden sentar con alguien de la industria, con quien quieran de la industria, ¿no? Y esto tiene un valor increíble porque tú puedes invitar a tu podcast un proveedor, un cliente, un potencial cliente. Incluso me he encontrado empresas que invitan a potenciales empleables en su empresa en el futuro, ¿no? Para conocerles, establecer una relación y ver si en el futuro tiene sentido, ¿no? Trabajar conjuntamente. Además, muchas empresas aprenden un montón de cosas, ¿no? Porque al final tienes la oportunidad de sentarte con alguien que te puede contar sobre el sector, hacerle las preguntas pertinentes. Quizá alguien que nunca te dejaría contratarle una consultoría, pues lo puedes tener una hora para preguntarle cosas, ¿no? Y luego, en tercer lugar, y también muy importante, es un instrumento que sirve para bajar muchas barreras, ¿no? Porque al final alguien que te ha escuchado en un podcast ya te conoce, sabe qué haces, quién eres, la experiencia que tienes, ¿no? Y en el momento de sentarte en una mesa con un potencial cliente, ya te puedes saltar toda esta parte de la presentación, qué hago, qué soy, qué te puedo ofrecer, e ir directamente al grano y, bueno, ¿qué podemos hacer para colaborar juntos, ¿no? Entonces, estas dos cosas, bajar barreras y establecer relaciones personales, son dos ingredientes muy importantes en el podcast de empresa. Lo que comentas es interesante. Nosotros, como sabes, y como vemos aquí, hacemos lo que podemos en nuestro podcast y te das cuenta, por ejemplo, cuando vas en ferias, hay show o cosas de este tipo, lo que se te acerca gente, pero tú pensarás, ¿quién me escucha, no? Seguramente que no, igual no le dan importancia, ¿no? Y te dicen, oye, mira, que te escucho, ¿no? Normalmente te escucho cada X tiempo en tu podcast, ¿no? Me gustaría que me contaras sobre esto, ¿no? Y efectivamente ya te saltas toda esa introducción y es una persona que confía en ti. Total, sí, 100%, porque al final, además, hay un instrumento ahí muy importante que es la voz, ¿no? La voz genera mucha confianza. Y muchas veces los podcasts los escuchamos todos con auriculares y de una forma muy íntima, porque normalmente el podcast no es un contenido que escuches con 4 personas, ¿no? Como puede ser una serie o una peli. Es algo que escuchas tú mientras estás haciendo deporte, paseando el perro, cocinando, lo que sea, ¿no? Y lo escuchas a menudo con auriculares muy cerca del cerebro, ¿no? Como quien dice, y al final el podcaster se convierte en alguien que tú percibes que conoces, ¿no? Aunque en realidad no sea así, pero como lo has escuchado muchas horas y tal, se genera una relación como de confianza. Y Paul, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Por qué sabes tanto sobre todo el mundo del podcasting, ¿no? ¿Y qué es Mumbler? Mira, pues, bueno, tampoco sé tanto, pero intento explicar siempre más que la mayoría, seguro, Paul. Y hacer divulgación. Pues mira, mi relación con el podcasting empieza en 2018, ya, unos cuantos años, con un podcast que se llamaba Planeta M, que de hecho sigue produciéndose, aunque yo ya no estoy en el podcast, y a partir de ahí fui empalmando distintos podcasts y distintas experiencias en este sector, ¿no? En el podcast Planeta M, que antes te comentaba, es donde conocí a mi socio, Corti, con el que enseguida congeniamos, ¿no? Y vimos que teníamos ganas de aportar algo en este sector. Entonces lo que hicimos fue crear otro podcast, esto que hacemos los podcasters, que todo el día creamos podcast, donde nos pusimos a hablar con gente de la industria del audio para entender un poco cómo estaba el sector, que este es otro beneficio que tiene tener un podcast, ¿no? Que puedes entrar en un sector y enterarte de cómo está el patio un poco gracias a las entrevistas que puedes hacer, ¿no? Es lo que hicimos. Y ahí aprendimos que había podcasters que estaban intentando empezar a monetizar sus contenidos y que había pocas soluciones en el mercado. Y que muchas veces estas soluciones pasaban por hacer un WordPress con no sé cuántos plugins enlazados que de repente les petaban, no les funcionaba nada, ¿no? Y aquí es donde quisimos entrar a solucionar un problema. Entonces lanzamos Mumbler en 2021, inicialmente como una solución que te permitía lanzar un podcast de suscripción, y luego Mumbler ha ido evolucionando hacia un hosting para podcast que está especializado en la parte de monetizar y en la parte de ayudarte a crecer en tu podcast. Sí, alojamiento, ¿no? Difusión y promoción.
Correcto. Y también la capacidad de suscripciones, de recibir pagos Exacto. de tus oyentes. Muy interesante. Eso es. Y un poco la sensación es que todo el mundo ya tiene un podcast o todo el mundo está creando un podcast. ¿No está un poco saturado el formato? Pues esta pregunta es muy pertinente y de hecho mucha gente lo comenta y yo te voy a decir que no es cierto por varias razones. La primera, podcast activos hoy en día hay unos 2,5 millones, ¿vale? Wow. Que parecen muchos. Pero si comparamos con canales de YouTube hay 115 millones de canales de YouTube. Y si comparamos con libros, series y pelis, hay millones. Y nadie dice que hay demasiadas, ¿no? Entonces, punto número 1, esto que no es poco, ¿vale? Porque, ya te digo, falta mucho por hacer. Y de hecho, cuando te bajas a los nichos, ¿no? Cuando te acercas a un tema en concreto y sobre todo cuando son temas más cercanos al sector profesional, te vas dando cuenta que hay espacios en el que no hay nadie, ¿no? Que no hay ningún podcast aún publicando en ese sector. Por lo tanto, ahí tenemos una oportunidad importante para poder publicar nuestros podcasts. Y luego, yo creo que sí que es verdad que lo que hay mucho es de un determinado tipo de podcast. Es decir, cuando la gente dice hay demasiados podcasts ya, lo que te está diciendo en realidad es hay demasiados podcasts de dos famosos sentados en un sofá haciendo coñas, ¿vale? Eso sí, de eso sí hay demasiados ya, porque este formato está muy saturado. Pero de lo otro, de podcasts más de nicho, más concretos, más sobre un sector y sobre todo más sobre un sector cercano a lo profesional, ahí hay un montón de lagunas por ocupar. ¿Y cuáles son las tendencias que hacen que esto siga funcionando, ¿no? Siga creciendo y que deberíamos conocer? Pues lo que te decía, digamos que el podcast se ha dado a conocer bajo un formato, ¿no? Entrevistas con gente famosa, y ahora hay todo lo demás para explorar, ¿no? Hay un montón de formatos, desde las ficciones hasta las entrevistas ficcionadas, hasta los debates, hasta lo que sea, ¿no? Hay un montón de cosas para explorar que aún no están exploradas y la verdad que si te fijas, por ejemplo, en los podcasts que se están produciendo en Estados Unidos, ya vas viendo que incluso las entrevistas están mutando, ¿no? Y están evolucionando hacia entrevistas que luego están mucho más postproducidas, ¿no? Vale. En el sentido de que igual tú me haces esta entrevista en un orden concreto, pero luego se postproduce, reviertes el orden de las preguntas para que haya una historia, ¿no? Para contar una historia. Entonces, hay un montón de cosas por hacer y la ventaja que tenemos es que el audio es muy rico, ¿no? Y en el audio puedes jugar, puedes crear espacios muy interesantes con la música, con el sonido, con los efectos. Entonces hay un montón de cosas por explorar que hasta ahora no hemos visto, pero que ya están empezando a salir. ¿Qué trucos o qué consejos podrías dar para mantener el contenido de un podcast fresco y relevante, ¿no? Entiendo que eso es una dificultad, ¿no? Sobre todo cuando estás publicando cada semana. Claro. O cada día en algunos casos. Sí, no. Hay algunos que publican cada día, que es una locura absoluta. No, en el caso de empresa yo siempre recomiendo periodicidades más relajadas, ¿no? Mensuales, quincenales, semanales, pero diarias es un poco locura. Claro, es el gran reto. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es la combinación entre contenidos evergreen, ¿no? Y cosas que mantengan a la audiencia enganchada al contenido, ¿no? Y vuelvo a lo que decía antes. Hay que sumar aportación de valor y entretenimiento. Y para el entretenimiento lo que viene muy bien es que haya un poco de storytelling, ¿no? Cuando digo storytelling, ¿qué quiere decir? Que yo escucho a Llorens haciendo entrevistas, pero sé en el momento en el que está Llorens, ¿no? Porque durante la entrevista comenta cosas o comenta cosas propias de DoFinder, ¿no? Nos está pasando esto en DoFinder, esto, ¿cómo lo solucionarías tú si tal? Entonces, que haya estos elementos que me permitan a mí como oyente conocer al invitado, pero también tener una conexión especial con el entrevistador, son cosas que ayudan a fidelizar la audiencia y que esa escucha se vaya produciendo a lo largo del tiempo. Para mí no es tan importante el estar a la última, ¿no? Como el que haya una relación especial entre el podcaster y la audiencia.